Bueno, pues como martes sí, martes no, tenemos la suerte de contar con Alejandro Bancalero de Bancalero Abogados. Alejandro, buenos días. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Contento, ¿Qué no? tal todo? ¿Bien? Sí, Sí. muy contento, sobre todo la Ole, semana pasada. ole, ole. Muy contento, lógicamente. Ay, Ante la temporada se estaba viviendo y demás, y bueno, lo que luego ha acontecido y cómo se ha reconducido todo, pues nadie lo esperaba, ¿eh? ujú. Nadie lo esperaba, pero bueno, contento, la verdad que sí. El júbilo y la explosión de gente que hubo en la calle y demás Sí, con el equipo, pues la verdad que fue increíble. sí, y el No lo regusto que todavía esperábamos, la tenemos. verdad. Mm. ¿Qué? El regusto que todavía tenemos. Totalmente, totalmente. Ya te digo, y además una cosa tan imprevista, porque Sí, cuando, no sé, cuando va el equipo bien a lo mejor y tal, pues esperas, pero bueno, consultando a muchos periodistas y hablando de muchos periodistas con todo lo que han comentado esto, y bueno, todos decían que este año eso, muchos decían incluso que lo mejor era de tirar la Europa League y tal, ¿no? Porque tal como iba el equipo, y sin embargo, oye, pues se ha creído y luego han venido eliminatorias duras, ¿no? Han venido eliminatorias muy duras y la verdad que se ha sacado bien con solvencia y bueno, y la suerte el otro día con los penaltis y tal, con lo cual, vamos, el equipo yo creo que fue mejor en la final que la Roma, y la Roma lo que, bueno, estaba metida atrás y lo que iba buscando era el final, los penaltis y bueno, un poco estilo Mourinho, ¿no? Estilo Mourinho. Pero bueno, al final la verdad que ha estado muy bien y bueno, la verdad que ya la vitrina se va teniendo vamos a tener que ampliar, ¿eh? bastante lustre, ¿eh? No sé si decían el otro día que era el sexto equipo más laureado de Europa, con lo cual Anda. se va teniendo ya bastante lustre. Y nada, bueno, la verdad que bueno, repercute en todo, ¿no? Repercute en la felicidad, lógicamente, de los aficionados, repercute en la ciudad, repercute lógicamente en el club, repercute en el nombre de la ciudad, porque una final de ese tipo se ve prácticamente en medio mundo, no solamente en Europa, sino que se ve en medio mundo, y la verdad que el nombre de la ciudad pues destaca y lo que hablamos siempre, ¿no? Que es una publicidad prácticamente gratuita y el nombre de Sevilla, bueno, pues sale por todos lados, ¿no? Con lo cual, Totalmente. bueno, muy contento y nada, ya, bueno, esperando ya a ver cómo se traduce ahora lo del tema de abonos y fichajes y demás todo el verano, y bueno, pues Ahora después del no verano pues empezará. tenemos liga, pero tenemos preparativos, que eso también son muy interesantes, ¿no? Efectivamente, sí. A mí muchas veces incluso me gustan más, ¿eh? O sea, cuando tú acabas un día, una jornada dura de trabajo y tal, y dices, voy a poner el podcast me voy a bajar tal, y Sí, voy a sí. escuchar a ver qué es lo que ha habido hoy, de si algún fichaje o algo, sobre todo la temporada en julio y tal, cuando empieza el tema de fichaje y demás, con lo cual muy interesante, sí. El mercado, el movimiento de mercado y demás, es muy, no sé, a los que nos gusta el fútbol y demás, pues es muy interesante. Y nada, pues ya te digo, pues contento y bueno, al lío. Así Al pie la del semana cañón, di que empieza, sí. la semana empieza, bueno, pues nada, con ello estamos, ¿no? Y bueno, hoy queríamos hablar, tal como comentamos ayer y tal, sobre el artículo sobre la nueva ley de vivienda, ¿no? Sí, Esto entró la semana pasada en vigor, el día 26. Y bueno, quería comentarte, bueno, que bueno, en principio ha salido en muchos medios de comunicación y tal. Ha habido una modificación profunda porque yo he anotado una serie de puntos que son los más importantes, como sería la ampliación de las zonas tensionadas en el mercado de alquiler, ¿no? Y luego entramos a valorar lo que es una zona tensionada, la nueva definición para lo que son los grandes tenedores, el límite de actualización anual del alquiler, eliminando el IPC, y que ya todo el mundo prácticamente sabe que ahora en el año que estamos, ejercicio 2023, se aplica la subida del 2% y para el año que viene el 3%, y a partir del 2025 habrá que ver nuevas revisiones y tal, ¿no? Luego también, Antonio, la regulación del precio de los alquileres en zonas tensionadas en nuevos alquileres, traslado de los honorarios, que eso también varía de los honorarios de la inmobiliaria del inquilino al casero, en este caso al propietario, ujú, prohibición de aumentar el precio del alquiler con gastos extras, prohibición de acuerdo entre las partes contrarias a la ley de vivienda, medidas de protección frente a los desahucios, beneficios fiscales para los propietarios que alquilen la vivienda y recargo del IBI para viviendas vacías, ¿no? O sea, aquellas personas que no quieran alquilar porque les dé miedo y tal, pues van a tener un recargo importante en las viviendas, con respecto al IBI, al impuesto de bienes inmuebles, lo que era antes la contribución urbana para las viviendas que estén vacías. pero Y eso la no lo impos- entiendo, Alejandro, si yo quiero tener dos pisos, bueno, ojalá, ¿verdad?
Si yo tengo 2 pisos y no los quiero alquilar. Bueno, pues ya te digo, creo que se ha hecho en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, y aquí también se ha metido en la Es ley. que imagínate tú que soy coleccionista de Playmobil y tengo un piso solo para mis colecciones de Playmobil. ¿Por qué tengo que alquilarlo? ¿O porque tengo que dar explicaciones de algo? Mira, tendré que pagar mis impuestos y mis cosas y la comunidad y todo, como es lógico. Pues te leo, mira, la disposición final tercera de esta ley se modula el recargo a los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, Ajá. para incentivar el alquiler de estas viviendas, aquellas que llevan vacías más de 2 años, para propietarios con más de 4 viviendas en el mismo municipio. El gobierno Más de permitirá, 4, vale. más de 4, efectivamente, el gobierno permitirá a los ayuntamientos que puedan aumentar la tasa del IBI para viviendas que estén vacías con un recargo de hasta un 150%. Jolín. O sea que bueno, que así está el tema. Y bueno, yo lógicamente todos conocemos a muchas personas, a muchos propietarios que no quieren alquilar porque bueno, han tenido mala experiencia o porque bueno, escuchan en la tele o escuchan en medios de comunicación cómo está el tema de que se te puede meter un ocupa y tal, y bueno, hay mucha gente que es reacia, ¿no?, a alquilar su propia vivienda, ¿no? Y bueno, pues eso se regula en esta nueva ley. Entonces, bueno, vamos a hablar de estos puntos, los más importantes, ¿sabes? Ampliación de las zonas tensionadas del mercado de alquiler. El artículo 18 habla que las zonas de mercado residencial tensionado a los efectos de orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población. Bueno, se podría hablar de frío, ¿no? Bueno, o prácticamente casi todo Sevilla, porque toda Sevilla hay muchísima demanda de alquiler, ¿no? Sí. La declaración de un barrio o un municipio como zona tensionada dependerá de cada comunidad autónoma. Esto es otra cosa que vamos a hablar porque, bueno, debido al vuelco, en este caso electoral, que ha habido el 28 de mayo, bueno, pues luego vamos a hablar al final de eso, porque la mayoría no, las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en materia de vivienda, ¿no?, del desarrollo de programas de VPO, de vivienda de protección oficial, de desarrollo de vivienda, todo eso. Y bueno, debido al vuelco electoral que ha habido y tal, pues en muchas comunidades ya se ha anunciado que no se va a aplicar gran parte de esta ley, ¿no?, con respecto a estos puntos que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, la ley en general, la ley es una ley nacional, es una ley que entró, como te digo, el 25 de mayo a publicada en el Boletín Oficial del Estado, y a partir del 26 es día de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. Con respecto a las zonas tensionadas que te he comentado, para que una zona se declare tensionada deberá cumplir uno de estos dos requisitos, ¿no? Uno, que su precio haya aumentado más de 3 puntos porcentuales en valor del IPC en los últimos 5 años, ¿vale? O dos, que el precio medio de la vivienda supere el 30% de los ingresos medios de la zona. Bueno, eso habrá que valorarlo y demás. Como es de prever, pues esto no va a ser fácil. Te pongo un ejemplo. Si la renta media de la zona es de 3.000 euros, por ejemplo, vamos a poner la zona, no sé, de aquí de Sevilla, por ejemplo, de Nervión, 3.000 euros por hogar, la suma del precio de la vivienda por hipoteca o por alquiler, más los gastos de suministro, no podrán superar los 1.000 euros. O sea que, en teoría, una vivienda en Nervión pues no podría superar los 1.000 euros. En teoría. Que el precio de claro, yo entiendo, Alejandro, que hay una parte que es la zona en la que esté la vivienda, pero también te digo una cosa, yo puedo tener una vivienda para alquilar en una zona buena y el piso esté hecho un desastre, o que tenga todo tipo de calidades de cosas, de utensilios, de nuevas tecnologías, y valga 4 veces más de lo que corresponde. Totalmente. Ahí te comento, Antonio, y lo que estamos viendo nosotros, bueno, nosotros llevamos mucho tema inmobiliario, mucho tema de herencia, llevamos mucho tema de estos asuntos. Te digo lo que está pasando y lo que va a pasar. Por ejemplo, el otro día un cliente que se le terminaba el contrato de una nave industrial, que no tiene a lo mejor la misma demanda que puede tener una vivienda. Bueno, pues tenía un contrato en 1.000 euros por el alquiler de la nave. Y bueno, los propietarios le han dicho, bueno, pues esto terminaba ya el contrato y llevaba negociándolo desde marzo por ahí. Bueno, le han hecho un nuevo contrato con fecha 1 de junio, 2.500 euros. Y estos son lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas. O sea,
Efectivamente, entonces yo creo que lo que va a pasar es eso, contratos que se vayan terminando, se le va a decir al inquilino, pues oye, pues mi precio, yo entiendo que el precio del inmueble es este, y si quieres bien, y si no, pues tienes que buscar otra cosa. En muchos casos va a ser así, vamos. Con lo cual, ya te digo, yo creo que regular tanto todo, al final yo creo que no se puede poner puertas al campo. Y yo creo, vamos, ya ha pasado esto en Cataluña con una ley que se sacó allí a nivel de la comunidad autónoma y la verdad que dio muy malos resultados. Y esto se ha hecho ahora a nivel nacional y yo te digo, mi experiencia, lo que estamos viendo ya que se está aplicando. La ley, como te digo, ha entrado el 26 de mayo, o sea, prácticamente la semana pasada, y desde el día 1 de junio, bueno, pues ya hay gente diciendo, bueno, pues el contrato se ha terminado y si antes valía 1.000, ahora vale 2.500. Y esto es lo que hay. ¿Cómo puede subir el 150? Totalmente. Bueno, pues ya te digo, va a haber mucho propietario que diga, bueno, pues se ha terminado el contrato y entonces ya ahí nos olvidamos del 2% del IPC, del 3% y tal. ¿Qué va a pasar? Lógicamente, las viviendas ¿qué pasa con esto? Que mucha gente va a alquilar a un año, viendo cómo está la perspectiva del mercado y tal, va a alquilar a un año, en vez de ser una renta de vivienda habitual, para una familia y demás, pues va a ser una renta de, bueno, pues de 11 meses o 12 meses de renta, que va a ser ocupacional o vacacional o en este caso que va a ser por un periodo determinado, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que se va a terminar el contrato, muchos propietarios van a terminar el contrato y van a ver lo que el año que viene la legislación que hay y en base a eso van a decidir, ¿no? Y eso es lo que va a pasar en muchos casos. Ya te digo, el caso que te comento del otro día es de una nave industrial que no tiene nada que ver a los efectos estos, ¿no? A los efectos de la vivienda, pero sin embargo se está haciendo. Otra de las preguntas que nos podríamos hacer sobre la nueva ley de la vivienda de hasta 2023 es la nueva definición para grandes tenedores, ¿no? ¿Qué significa grandes tenedores? Gran tenedor, a los efectos de lo establecido en esta ley, sería persona física o también, sería también la persona física, también la jurídica, empresa, que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial, ¿vale? O una superficie construida de 1.500 metros de uso residencial, incluyendo en todo caso garaje y trastero. Se hace una distinción entre grandes y pequeños propietarios en las zonas tensionadas. Los grandes tenedores serán aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad 5 o más viviendas en zonas tensionadas o hasta 10 viviendas, o 1.500 metros en zonas no tensionadas, ¿no? Y los pequeños propietarios serán aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad menos de 5 viviendas, ¿vale? Eso sería con respecto a lo de los grandes tenedores y los pequeños propietarios. Con respecto al límite de la actualización anual, en teoría, si tú tienes un contrato a 3 años, a 5 años, a 7 años, una vivienda habitual, pues lógicamente este año tú no le puedes subir al inquilino más del 2%. Y para el año que viene, pues sería el 3%, ¿vale? Y a partir del 2024. Y a partir del 2025, para enero del 2025, se crea un nuevo índice de referencia por el cual se actualizarán todos los alquileres y que será más estable e inferior al IPC, ¿vale? O sea, eso sería para el 2025. Otro punto sería la regulación del precio de los alquileres en zonas tensionadas. En los contratos de arrendamiento de viviendas sujetos a la presente ley, en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder de la última renta de contrato de arrendamiento de vivienda habitual. Es lo que te digo, que en estos casos muchos propietarios se lo van a saltar a la dolera, van a decir, bueno, yo hago un contrato por 11 o 12 mensualidades, se termina un contrato hecho de vivienda no habitual, o sea, de vivienda temporal, y luego posteriormente el año que viene veo en qué situación está el mercado y ya alquilo a largo plazo o simplemente voy renovando. En zonas que estén en buenas ubicaciones, Antonio, tal como está el mercado ahora mismo, lógicamente a nivel de propietario, pues es una tontería alquilarlo en muchos casos a 5 años, ¿no? Y como te digo, pues se va a hacer eso, ¿no? Contratos a 10, 12 meses. Vamos a ver el año que viene cómo está la situación del mercado, con qué regulación, sigue todavía esta ley en vigor o se ha derogado en parte o se ha derogado totalmente, y en base a eso pues los propietarios en este caso decidirán, ¿no? Esta medida tiene como objetivo, como te digo, contener y reducir el precio de la vivienda de alquiler y no se aplicará en zonas no declaradas tensionadas.
por ejemplo, una zona no tensionada, oye, pues un pueblo que esté, no sé, a 80 kilómetros de Sevilla, pues va a ser una zona no tensionada, pues no sé, se me ocurre ahora mismo, pues la O Sierra por hoy, Norte. porque a lo mismo mañana pega un subidón porque van en un centro comercial o una plataforma de no sé Totalmente, qué y cambia la vida de totalmente. todo. Totalmente. Bueno, pues en principio sería, pues, no sé, una zona no tensionada ahora mismo, pues a mí se me ocurre decir, pues, no sé, el Garrobo o la Sierra Norte, no sé, Mm, cualquier pueblo de la Sierra Norte, pues Cazalla sí, no sé, o algún pueblo que esté lejano, en este caso, una masa de población, en este caso, una área metropolitana importante, con lo cual ahí no va a haber zona tensionada, con lo cual ahí se entiende que los precios no van a subir como lo está haciendo por lo en menos a lo zonas de... loco, claro. Efectivamente.